Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? En este nuevo video tutorial les vamos a explicar la resolución de ecuaciones diferenciales por el método de Runge-Kutta. Bueno, en este momento yo ya tengo resuelto el script. Paso a paso les voy a describir cómo ingreso las funciones, cómo ingreso los puntos y el número de pasos. También se va a explicar lo que es una resolución de un ejercicio de ecuación diferencial. En el punto número 1 tenemos la función f, que nos permite abrir una función en general de todo nuestro script. Como podrán ver, cuando ustedes ingresan la función una función, nos va a salir esta línea de aquí, que nos va a indicar que todo esto va a ser una función. En el punto número 2, f'f, vamos a abrir entre comillas, siempre se pone entre comillas simples, \t, que lo que nos permite es poner nuestro título centrado. Como saben, f'f es para indicar un título en la pantalla. Y vamos a poner resolución de ecuaciones diferenciales por el método Runge-Kutta. Cerramos paréntesis y daremos un punto y coma. En la línea número 3 vamos a poner f, que va a ser nuestra función. Va a ser igual input. Abrimos paréntesis y entre comillas simples ponemos \n, que nos va a dar es un enter. O sea, el enter nos va a permitir que este título se nos presente abajo de resolución de ecuaciones diferenciales, pero con un espacio adicional. Entonces pondremos ingrese la ecuación diferencial, dos puntos, cerramos la comilla para que la ecuación se nos demuestre de forma lineal. Damos una coma, ponemos comilla S comilla, que lo que nos va a indicar es que podemos ingresar nuestra función de manera normal, para no estar poniendo entre paréntesis o ese tipo de cosas. Con eso, cuando ustedes ponen la S entre comillas simple, podemos ingresar la función de manera normal en la ventana de comando de Windows. Entonces ponemos punto y coma, porque ahí se acaba nuestra orden, y empezamos en la línea número 3, en la cual x0 igual input, abrimos paréntesis, \n para que nos dé un enter adicional, ingrese x inicial, que va a ser nuestro punto inicial x. Cerramos comillas, haciendo un espacio, punto y coma, se nos acaba el input, hasta ahí nomás ingresamos. X sub 1 o va a ser x final, como ven aquí, entre paréntesis, \n, ingrese x final, punto y coma. Y sub 0 va a ser el punto y inicial. Entonces y sub 0 igual input, entre paréntesis, entre comillas simples, \n para que nos dé un enter adicional, ingrese y inicial. N igual input, \n ingrese el número de pasos. ¿Por qué yo pongo que ingrese el número de pasos? Porque al momento de que nosotros utilizamos esta n, lo que nos va a calcular es la distancia de paso en paso. Ejemplo, si nosotros tenemos un paso de 0.5, si va de 2 hasta 4, y nuestro paso es de 0.5, significa que van a haber 4 pasos, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar ese número de pasos, el número 4. Al momento que realizamos el ejercicio, explicaremos de una mejor manera cómo funciona el número de pasos. Ponemos nuestro punto y coma, y en el punto número 8 tenemos h igual. Esta h es lo que le calcula lo que les dije al comienzo. Entonces, entre paréntesis pongo x1 menos x sub 0 sobre n. Esto nos va a calcular es el número de pasos, y ya no el paso en sí, que sería, si mi paso es 0.5, no debo poner 0.5, sino lo que se demora de paso en paso para llegar al punto final. O sea, en mi caso, si es de 0 a 2 y de 0 a 5, entonces serían 4. En XS es donde se me va a almacenar toda la información que yo voy a ingresar de mi x sub 0, que va a ir a h, que va a ser mi paso, y va a llegar hasta x1, hasta el punto final. Entonces voy a empezar en x sub 0, voy a ir de h en h, o sea de paso en paso, hasta x sub 1, punto y coma, y ahí acaba mi orden. Entonces voy a imprimir o voy a reflejar en la ventana de comando de Windows un f'printf con
entre paréntesis y entre comillas simple backslash n, y pongo esto entre comillas simples. ¿Para qué? Para que me vaya reflejando en un enter, 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 enter y se me vaya yendo para abajo. Eso lo vamos a explicar en el ejercicio. Entonces me va a salir, entre comillas simples, me va a salir el punto, que va a ser el punto número 1, 2, 3, 4, el x sub 0, que me va a dar el x inicial, y el y, que es lo que vamos a calcular, se me va a reflejar. Y el punto y coma. Aquí yo utilizo mi condicional for. ¿Para qué es mi condicional for? Para este f'f, ¿no? Para la función, para lo que quiero que se me reemplace aquí. Entonces yo tengo que i va a ser igual a 1 y va a llegar hasta n. O sea, va a ir desde el primer punto y va a llegar a n puntos. Ya, tengo que mi punto, este punto de aquí, va a ser igual a i. Entonces mi punto número 1, número 2, número 3, número 4. Eso es lo que se me va a reflejar en punto. En x sub 0, como ven aquí, x sub 0 va a ser igual a xs, a este xs de aquí. Abro paréntesis, voy a poner que va a ir de i más 1. Entonces, ¿qué era i? Va a ser el primer punto n veces. Entonces, i más 1, punto y coma. Ejemplo, si mi punto empieza en 2, entonces irá 2.5, 3, 3.5 y hasta 4. X va a ser igual a xs. Esto utilizo para la parte de acá abajo, para esta parte de aquí. Entonces voy a poner, es una forma de reemplazar esta x sub 0 de aquí, para que no se me revuelva toda la información. Voy a poner así: x es igual a x sub 0, punto y coma, y es igual a y sub 0. Y voy a poner que mi k1, que en Runchkuta vamos a utilizar la k1, ¿para qué? Para que este sea reemplazado porque es de cuarto orden, ¿no? Entonces yo voy a dar una sola orden que me va a dar que k1 va a ser igual a h, que era mi h, es mi paso, por la evaluada de la función. Este eval es el evaluar la función. ¿Y cuál es mi función? La función que me va a dar aquí al comienzo. Entonces yo voy a evaluar esa función, o sea, voy a reemplazar los datos en mi función, en este k1. Entonces, como ya tengo x, que era x sub 0, va a ser igual a xs, a donde se me almacena mi información, y va a ser reemplazado por i. Punto y coma, y doy mi segundo orden, que y, el punto que quiero encontrar, va a ser igual a y sub 0 más k1, que es lo que nos dice Runchkuta. Entonces mi k2 va a ser lo mismo. Voy a h por mi evaluada de mi siguiente función, y y sub 0, que va a ser igual a y sub 0 más k1 más k2 sobre 2, que es la fórmula de Runchkuta, y eso va a ser repetitivo. Entonces hasta llegar al número 4, que sería mi cuarto orden. Entonces yo pongo f'f, abro paréntesis, pongo backslash n, que me da un enter, y este porcentaje 2.0, porcentaje 10.6, porcentaje 10.6 de f, esto lo que me indica es el número de decimales que yo voy a utilizar. Doy mi backslash n y voy a hacer que me refleje el punto, el x sub 0 y mi y sub 0, que va a ser mi respuesta, punto y coma. Y con eso termino mi for y pongo un end para terminar mi ciclo for. Y el último, el f'f, entre paréntesis voy a, entre comillas simple, backslash n, para que me dé un enter, el punto aproximado y x1, o sea el punto final, el último punto de y, va a ser igual porcentaje de 8.6 f, que ya le digo, ese es el número de decimales, backslash n, coma y sub 0, que es este y sub 0 de aquí, el último punto. Bueno, a continuación les voy a explicar un ejercicio de Runchkuta, que lo tengo aquí. Aquí tengo el ejercicio, ya, que me dice que la primera derivada va a ser igual a 0.1 por la raíz cuadrada de y más 0.4 por x al cuadrado. Esta es la manera de expresar el ejercicio para poder ingresar en MATLAB. Entonces yo tengo que mi y2 va a ser igual a 4, el primer punto de y es igual a 4, que mi paso es de 0.5 y va a ir de 2 a 4. Entonces vamos a realizar el ejercicio, ponemos correr,
y me sale Runchkuta. Como ven, le guardé como Runchkuta. Resolución de ecuaciones diferenciales por el método Runchkuta, como estaba aquí arriba. ¿Ven? El backslash T es para que me centre y un backslash N para dar enter. Entonces yo ingreso la función que tengo aquí. Entonces 0.1 por SQRT por Y más 0.4 por X elevado al cuadrado. SQRT es raíz. Dice ingrese X inicial. Yo tengo mi X inicial que es de 2, ¿verdad? Y mi X final va a ser 4. Y mi Y inicial es 4. Entonces mi X inicial 2. ¿Hasta qué punto? Hasta 4. ¿Cuál era mi Y inicial? Era 4. Y me dice ingresa el número de pasos. Yo tengo que mi paso es 0.5. Si va de 2 a 4, ¿cuántos pasos tengo? Tengo 4 pasos. Entonces yo ingreso aquí el número 4. Y aquí es lo que me calcula el método de Runchkuta. Entonces yo tengo que en mi punto número 1, el X inicial es 2.5 y mi Y va a ser 5.3. En el segundo punto, que es de 3, porque va a ir de 0.5 en 0.5, mi Y va a ser 6.780826 por el número de decimales que le coloqué aquí. Mi tercer punto y mi cuarto punto con su respuesta, y el punto aproximado es del último Y. Bueno, amigos de YouTube, espero y les haya servido este script. No olviden de darle like y suscribirse para más videos. Hasta pronto.